Este es un mukbang. Un mukbang es un video en el internet, usualmente en YouTube, en que personas comen mucha comida y hablando con la audiencia. Tenemos comida de Qdoba, también tenemos jarritos y también tenemos churros. Y tenemos decoraciones. ¡Vámonos! Aquí es nuestra comida. Hay tortillas y queso. Delicioso. Sí, muy bueno. Tenemos tacos también de Qdoba. Y tenemos churros y quesadillas. Y jarritos. Sí. Primero aprendimos sobre los países. Lo siento. Por el pero. Hicimos Argentina primero, más específico aprendimos sobre de la influencia de la Inglaterra en Argentina. Los ingleses han creado el fundamento de sociedad en Argentina con la económica, el idioma, la cultura y la transportación. Muchos lugares en Argentina tienen nombres de los ingleses y todavía hay barrios ingleses en Argentina. También los ingleses hicieron un sistema de transporte que es muy importante porque todas las personas tienen que ir a lugares y necesitan un modo de transporte y los ingleses trajeron este a Argentina. Este es un mapa de Argentina. Sí. El próximo país es Uruguay. Hice una persona para este proyecto. Estudié Diego Forlán, quien es un jugador del fútbol. Diego jugaba por una liga española y estableció el récord por la más goles en la historia del club. Él hizo 59 goles. También hoy en día Forlán todavía está jugando fútbol por el equipo Ciudad de Mumbai. También aprendí que hay muchos monumentos importantes en Uruguay. Algunos monumentos son históricos y algunos atraen turistas. Todos de estos ayudan con turismo en Uruguay y muestran una pieza de la cultura de Uruguay. También yo estudié el turismo. Montevideo es una ciudad muy famosa para turismo en Uruguay. En Montevideo hay mucha naturaleza y mucha arquitectura muy increíble para turistas. Ejemplos son el Palacio del Gobernador y la Catedral. Segundo hicimos Nicaragua. Yo estudié León Viejo, que es una ciudad, y es el segundo más viejo ciudad de Nicaragua. Oro y otras cosas estaban intercambiando entre de Nicaragua y otros países en León, y mercantes ricos viven aquí. Un terremoto causó la ciudad para mover. También estudié la comida en Nicaragua y la comida en Nicaragua es única porque vino de muchas culturas diferentes. También muchos de los ingredientes que son usados en las recetas son locales y tropicales y muestran la cultura. Yo estudié el turismo y la reputación de Nicaragua es muy mal porque tuvo una guerra civil y a causa de esto la reputación es muy mal, pero la Cámara Nacional del Turismo de Nicaragua está ayudando la reputación ahora. También Nicaragua es muy famoso por el turismo porque tiene naturaleza, festivales y mucha comida. Sí. Pero este es un mapa de Nicaragua. Sí. También este es un mapa de Uruguay. Para España estudiamos Castilla-La Mancha. Pero Madrid es el capital de España. Madrid es el capital de España. Y en Madrid hay el Museo Torino, que es un museo para los matadores.
También hay el Palacio Real de Madrid, que es la casa de la familia real de España. Hay Real Madrid y Atlético Madrid que tienen equipos del fútbol y baloncesto. Sí, y también el centro de la región se llama La Mancha, y este inspiró Miguel de Cervantes, el español Shakespeare, a escribir Don Quijote, que es muy famoso. Y también La Mancha es famoso por el vino allí, y produce mucha comida para España, y es muy importante. Y aquí es un mapa de España. Sí. Aprendimos dónde están los países españoles en el mapa para que sepamos dónde están cuando estamos aprendiendo sobre estos. Estudiamos América del Sur. Y los países en América del Sur son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y estos son los países que hablan español. Y también aprendimos las capitales de estos países y estudiamos estos. También aprendimos sobre de América Central. Los países hispanohablantes aquí son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, la Cuba, República Dominicana. Dice Sarah Martinez Tucker, quien trabajó en AT&T por 16 años, donde era una directora ejecutiva. Ella era la primera mujer hispana para llegar en nivel ejecutivo en AT&T. En 2005, la revista Time otorgó a Sarah Martinez Tucker uno de los 25 hispanos más influyentes. También yo estudié Oscar de la Renta, y él es un diseñador de las modas de éxito. Él es de la República Dominicana y vino a Estados Unidos luego en su vida, y empezó su compañía. Sus ropas fueron muy populares, y muchos de sus diseños muestran su herencia de la República Dominicana. Yo estoy comiendo. Mi persona es Juan Felipe Herrera. Él es un poeta. Él es famoso por la fotografía, el video, sus libros, el teatro, y él es una activista mexicana. ¿Qué influencia tuvo su patrimonio mexicano en su trabajo? De niño viajaba y acampaba en muchas ciudades de California que tenían aspectos de la cultura mexicana, y era activo en el movimiento chicano para derechos civiles, y aprendía mucho sobre la cultura mexicana y usaba aspectos en la cultura mexicana en su trabajo. Próximo, dice Ana María Matute, quien es una escritora. Ella escribía mucho de los niños quien tenían trauma de la guerra civil. Ella vivía durante la Guerra Civil Española y esto influyó su escribiendo mucho. También hice Antonio Gaudí, y él vivía en España cerca de Barcelona toda su vida. Gaudí es un arquitecto y construyó muchos edificios bonitos y famosos en España, y la naturaleza de España y su religión inspiran muchos de sus diseños. Mi otra persona es Alicia Alonso. Ella es una bailarina cubana. Ella es una bailarina clásico y romántico en específico. Ella bailó en España, Cuba y Nueva York. Y ella bailó en la escuela de ballet americano, y también bailó en el teatro de ballet americano con la compañía de George Balanchine. Y también comenzó su propia compañía, la Alicia Alonso Compañía de Ballet Nacional de Cuba, y también más tarde empezó el Ballet Nacional de Cuba.
Próximo, vamos a hablar sobre de los cuentos. Primero leímos Posada de las Tres Cuerdas por Ana María Shua. Shua es de Argentina. Posada de las Tres Cuerdas es sobre de dos hermanos que tienen una aventura en un bosquecillo. También leímos Puerto del Infierno por Antonio Lindoro. Lindoro es de Chile y este cuento es sobre de dos avaros que tienen un mal final. Y ambos, Posada de las Tres Cuerdas y Puerto del Infierno, tienen elementos de anticipación y este crea un elemento de suspenso y ayudan los lectores para predecir el fin. También leímos La Guerra de los Yacarés, es de Horacio Quiroga. Quiroga es de Uruguay. Guerra de los Yacarés es un cuento muy divertido sobre de la batalla entre de los humanos y la naturaleza. Próximo, leímos Platero y yo por Juan Ramón Jiménez. Jiménez es de España. Platero tiene un tema de la amistad y las relaciones con humanos. Estos cuentos, La Guerra de los Yacarés y Platero y yo, tienen temas de buenas relaciones. Próximo es Mis Primeros Versos por Rubén Dario, y Dario es de Nicaragua. Y este cuento es sobre de un chico y su experiencia con escribiendo poemas y cómo las otras personas no les gustan los poemas. Próximo leímos Primero de Secundario de Gary Soto. Soto es de California y Primero de Secundario es sobre de un chico y su experiencia en la escuela secundaria. Los cuentos tienen elementos de defectos trágicos y problemas con el crecimiento. Finalmente, leímos Mañana del Sol por Quintero, que es sobre de la nostalgia. Sí. También leemos poemas. Todos los poemas tienen un solo tema en común, el respeto. En la tortuga hay respeto para la tortuga y animales en general. En de versos sencillos hay un respeto para amistad. En verde luz hay un respeto para Puerto Rico. Y finalmente, en hay un naranja hay un respeto para la naturaleza. Otro de ese, todos los poemas tienen gran temas diferentes. Sin embargo, la tortuga, verde luz y hay una rana ahí, todo enfocan en el sujeto de naturaleza. También hicimos una comparación de los autores. Todos de los autores nacieron en ciudades diferentes. José Martí y Antonio Cabanvale, ambos fueron nacidos en lugares cerca, Puerto Rico y Cuba. Alfonso Quijada Urias y Antonio Cabanvale todavía están viviendo. José Martí y Pablo Neruda murieron. En conclusión, aprendimos sobre el patrimonio de los países españoles y qué impacto lo tiene en sus países ahora. Esperamos que disfrutas nuestro mukbang y nuestra presentación de que aprendimos este año en la clase de español. Gracias por viendo nuestro mukbang. Adiós. Cheese. I'm pretty sure I'm dying from that cheese. I like it. Me gustó.